Raimundo Cruz, entrevista a... Pedro Raimundo Cruz agradece su presencia aquí en el estudio, y 52 ciudades del país que se enlazan en este momento lo van a poder ver y escuchar más tarde noche en nuestro portal www.enterados.com.mx, entera el 2.com.mx. Gracias por aceptar la entrevista aquí en cabina. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Raimundo. Gracias a usted y gracias a su auditorio. Oiga, consejero presidente Pedro Zamudio, me imagino que debe de sentirse usted, porque es además su primera experiencia como presidente del IEM, el instituto electoral que tiene el mayor número de electores en el país. Me imagino que debe sentirse satisfecho por el resultado. Hay que decir, hubo elecciones el 7 de junio en 17 entidades del país, 9 de ellas hubo para gobernador. Para el Estado de México tuvo elecciones para diputados federales, que ahí vamos todos los 32 entidades, pero tuvo elecciones para alcaldes y para diputados locales. Y vaya que el escenario después del proceso electoral fue interesante, porque hubo cambios, sobre todo en municipios, en presidencias muy importantes del Estado de México. Por eso decía, me imagino que la satisfacción de la labor cumplida, porque las cosas creo que le salieron bien al instituto allá en el Estado de México. Por supuesto, creo que no nos toca a nosotros calificarlo, Raimundo, sino precisamente al electorado, a los partidos políticos, a las personas involucradas. Pero si me lo permite, yo creo que sí podríamos hablar de satisfacción en cuanto a que como Instituto Electoral del Estado de México cumplimos, realizamos las actividades que con todo y la aplicación de la reforma electoral en el Estado de México se veían como complicadas o como... Se vaticinaban malos augurios. Había malos augurios al respecto. Entonces, honestamente, creo que en ese sentido sí no podemos sentirnos no complacidos, sino satisfechos con haber estar entregándole buenas cuentas al electorado. Por supuesto, en una elección, y esto lo sabemos y lo tenemos claro quienes nos dedicamos a esto, pues normalmente hay solo uno o unos muy contentos, y todos los demás se quedan con la sensación de que podía haber estado mejor. Pero aún así creo que los resultados en la elección del Estado de México fueron interesantes y de mucho aprendizaje para todos los involucrados. Sí, la verdad es que yo decía, el mosaico hoy del Estado de México es diverso. Cambiaron algunas alcaldías muy relevantes, muy importantes, cambiaron de partido, y yo comentaba antes de entrar al aire, me da la impresión de que todo el mundo debe sentirse satisfecho porque todos ganaron. Sí, perdieron algunos, pero todos ganaron, y entonces ahora sí que en la rebatinga, pues sí, yo también me llevé un pedacito de pastel. Pues creo que es poco lo que puedo decir de que sí hubo tranza, de que sí hubo cargada, de que sí hubo imparcialidad. Creo que todos aparentemente quedaron satisfechos. Hay una etapa, estamos todavía en esa etapa del proceso electoral, que es la de las impugnaciones. Finalmente, creo yo que es muy afortunado que tengamos un mecanismo específico para que aquellas cosas que como participantes en el proceso electoral no nos gustaron o nos parecieron que podían haber mejorado, que podían haber sido distintas, y que si tenemos alguna queja específica, hay un procedimiento perfectamente establecido para que estas controversias o impugnaciones se resuelvan. Honestamente no. Pero ya no le corresponde al Instituto Electoral del Estado de México, ya es la autoridad federal o jurisdiccional, tanto estatal como federal, las que eventualmente tendrán los tribunales, el Tribunal Electoral del Estado de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en una primera instancia en la sala regional que corresponde precisamente a la capital del estado, a Toluca, que es de la quinta circunscripción, y en su caso eventualmente estoy seguro que habrá casos que llegarán incluso a la sala superior del tribunal. Pero esto, decía, me parece a mí un mecanismo muy afortunado, porque finalmente no hay últimas palabras en este sentido en la parte de lo contencioso, más bien de lo electoral. Lo contencioso electoral, por supuesto, que tendrá sus propios plazos, sus propios mecanismos para que impugnen, exacto. Pero a mí me parece incluso venturoso que todos los que participamos en el proceso electoral sepamos que todas las decisiones que se han tomado son revisables por una autoridad que con más elementos, con otra capacidad, incluso por supuesto jurídica y constitucional, pueden revisar nuestras actuaciones y determinar si se hizo bien o si hay que corregir o modificar algo. Hablábamos del fútbol, hablábamos del Chicharito. Si esto lo pudiéramos traslapar al asunto deportivo, al fútbol, podríamos decir que en el tiempo que a ustedes les compete, que es el tiempo normal del partido, las cosas salieron bien, y el tiempo extra que algunos están tomando, porque es la instancia a la que van a recurrir por la impugnación, ya sea porque se excedieron en campaña, por algunas situaciones anómalas que vieron, ya es tiempo extra, ya no les compete a ustedes, ya está el balón en otra cancha. Así es, pero te decía, me parece muy afortunado. Hace poco alguien me comentaba que nunca había habido tantas impugnaciones en una elección del Estado de México. Pues a mí me parece venturoso y positivo que la gente que participa en las elecciones en el Estado de México crea y utilice los mecanismos institucionales para resolver sus dudas, sus preocupaciones, sus quejas al respecto. A mí me parece de lo más adecuado.
adecuado, ¿no? Creo que esa es la manera en que todos debemos, en estos asuntos que tienen que ver con la participación político-electoral, pues saber reconocer, identificar cuáles son los cauces legales adecuados para resolver las controversias. Consejero presidente, le voy a hacer 2 preguntas. ¿Qué le dejó este proceso electoral? Pagó su noviciado. ¿Qué le dejó de bueno y qué le dejó de malo? Hay un cúmulo de experiencias muy importantes. El más importante, el que usted diga, con esto me quedo, de lo bueno. ¿De lo bueno? De lo bueno. La disposición de la gente, ¿no? La idea con la que llegamos hace 8, casi 9 meses al Instituto Electoral del Estado de México era la sensación, la creencia en ese momento, un poco más en el ánimo, en lo anímico que en lo práctico, la creencia de que la gente que trabaja en el Instituto Electoral del Estado de México estaba comprometida con el proceso electoral, y yo me quedo en ese sentido que había cargada hacia algún bando. ¿Hacia algún partido político? Pero le decía uno, cuando yo llegué con la creencia de que la gente trabajaba y se dedicaba a hacer su labor, pero ahora estoy convencido de que todas las personas involucradas en la elección en el Estado de México, en los partidos, desde los partidos políticos, por supuesto, que actuaron con una madurez y una solvencia, digamos, política y moral bastante alta en el Estado de México, siempre propositivo, siempre cada uno defendiendo, y me parece a mí su posición, claro. Su posición, sus intereses, legítimos intereses, además, como parte del espectro político. Pero la sensación, me preguntaba, lo bueno, yo me quedo mucho con esa sensación, la convicción de que somos más los que queremos que esto funcione que los que apuestan o pueden apostar porque esto no transite, ¿no? Y lo que no haya gustado, lo que haya que corregir, lo que se señale, puede haber varias cosas, pero alguna en particular que diga el consejero presidente Pedro Zamudio, híjole, si volviera a hacer la elección, esto lo corregiría o esto lo cambiaría. Pues dicen que el hubiera no existe, pero por supuesto que hay experiencias, tenemos que revisarlo. Justo estamos ahora como Instituto Electoral del Estado de México en esa etapa, en la de la reflexión. Tenemos, pareciera mucho, pero es realmente poco tiempo para preparar la siguiente elección. Nosotros tendremos dentro de 2 años una elección importante, la elección del gobernador del Estado de México. Pero es para gobernador del Estado de México, hay que decirlo, el presidente de la República del Estado de México, Erubiel Ávila, que no ha hecho las cosas bien del Estado de México, y es una elección, el Estado de México cambia de gobernador 1 año antes del cambio de presidencia. Entonces no es un asunto menor el de ustedes, es un asunto muy importante, porque los ojos del país van a estar volcados, van a estar volteando precisamente hacia el Estado de México, hacia el proceso electoral que ustedes realicen. Tenemos que preparar mucho y muy bien esa elección. Por supuesto no será una elección concurrente, creo que ahí hay una parte importante, todavía viene todo el año que entra, habrá elecciones en otras entidades que no son concurrentes, y habremos de ver cómo el Instituto Nacional Electoral resuelve ese asunto, porque finalmente el Instituto Nacional Electoral tiene facultades para actuar en las elecciones locales, no solamente en las concurrentes. Entonces, el propio Instituto Nacional Electoral, el nuevo Sistema Nacional Electoral, todavía tiene una fase de prueba importante en el próximo año. El año 2016 me parece que va a ser muy importante para que el Sistema Nacional Electoral se vaya afinando y depurando para las próximas contiendas electorales. De lo que pase el año que entra en estas entidades que tendrán elecciones, creo que son 13 entidades que tendrán elecciones el año que entra, en las que el INE no tiene, digamos, su elección federal, no hay elecciones federales, sino solamente las estatales que se presenten, pues el INE también tendrá que tomar determinaciones, generar lineamientos, actuar como ahora este carácter que le da la Constitución y la ley de la autoridad rectora del Sistema Nacional Electoral, y ahí también tendremos que estar muy atentos, aportando, conociendo, visitando eventualmente incluso las entidades donde habrá estas elecciones, para poder ir preparando y afinando los mecanismos que nos llevarán a la elección del 2017. Un dato importante, tengo llamadas del público, un dato importante, hay que decirlo, en el Estado de México no salieron los independientes, conocemos de casos, un presidente municipal en la capital de Michoacán, un gobernador en Nuevo León, algún diputado en Jalisco, independiente, ¿no salieron fenómenos de este tipo en el Estado de México? Hubo candidatos independientes, ninguno de ellos obtuvo el triunfo en sus diferentes demarcaciones, hubo 2 para distritos, para diputados en el Estado de México, hubo 9 para integración de ayuntamientos, ninguno de ellos obtuvo el triunfo, pero a mí sí me parece que sí fueron un fenómeno interesante. Hubo municipios donde el candidato independiente obtuvo más votos que varios de los partidos que están, vamos a decirlo así, ya afianzados. Pero no ganó la elección en su demarcación, pero sí tuvo más votos que algunos partidos. Así es. Es un tema interesante. Digo, yo pregunto esto porque imagínese usted una entidad con un padrón electoral, ¿de cuánto es? En la última elección, el 7 de junio, pudimos votar en el Estado de México 11.023.636 personas. No juegues, como dicen los chavos, no manches, es una cantidad impresionante. 11 millones de personas, es así para no creerse. Tengo llamadas del público, hay varias preguntas que quiero hacer yo, pero vamos a darle espacio al público. Samuel Álvarez, Ocoyoacan,
Coyoacac. Uh-huh. ¿Cuántas incidencias se presentaron en el Estado de México y cuál es el papel del instituto en estos conflictos? Es buena pregunta. Sí, incidencias se refiere, no sé si se refiere a don Samuel Álvarez. Don Samuel Álvarez, no sé si se refiere a las incidencias durante la jornada electoral. Por supuesto, una jornada electoral, recordemos, las casillas están atendidas por nuestros vecinos, gente que, déjenme ponerlo en estos términos, no se dedica a esto, que ofrece voluntariamente, y me parece a mí de muy buena manera y con un alto espíritu cívico, ofrece su domingo para regalárnoslo a todos los demás vecinos que vamos a ir a votar, y resuelven el asunto de recibir y contar nuestros votos. Si se refiere don Samuel a las incidencias el día de la jornada electoral, por supuesto que es un número importante, alto, en 18,181 casillas, algo tiene que pasar. Uno de los problemas principales que tuvimos en la elección del 7 de junio fue lograr integrar las mesas directivas de casilla con las 6 personas que ahora se requerían. Hasta antes de estas elecciones, una mesa directiva de casilla, digámoslo así, normal, antes, funcionaba con 4 personas, un presidente, un secretario y 2 escrutadores. Para esta elección concurrente necesitábamos 6 funcionarios, un presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores. Entonces, la integración adecuada de estas 6 personas en las casillas fue algo que se complicó en algunas zonas del estado. Por supuesto, es un tema, por ejemplo, decía hace un rato, tendremos que revisar, tendremos que evaluar. Claro. Y ese es uno de los puntos importantes a revisar, a identificar cuáles son las áreas de mejora que nos van a permitir en próximas elecciones lograr una integración adecuada y oportuna de las mesas directivas de casilla. Finalmente funcionaron todas, pero con incidencias sí hubo bastante. ¿Qué tanta es la relación que tiene el presidente del IEM con el presidente del INE? Pues una relación cordial, interinstitucional, algo muy importante. Me preguntaba alguna vez un compañero de los medios, y esto, jefe Lorenzo Córdoba, honestamente no es así, ¿no? Sí. Nosotros somos un organismo autónomo del Estado de México, trabajamos para cumplir con una función estatal, la función que tiene el Estado de organizar elecciones periódicas. Entonces nunca, perdón, entonces nunca se va a poder colar por ahí alguna llamada como la balconeada que le dieron el otro día al presidente del INE, nunca va a poder ser en este caso con el presidente del IEM. Bueno, estamos expuestos, finalmente somos ahora por la función figuras públicas y estamos expuestos a todo, pero una llamada así como para regañarme o para reconvenirme. No, o si no, para hacer un comentario, lo que había hablado de aquel líder de indígenas y demás, digo, no hay tanta confianza como para hacer una llamada de este tipo. No he hablado con... O sea que balconeado por ese lado creo que nunca va a estar el licenciado Pedro Zamudio. No he hablado con el doctor Córdoba en esos términos. Bueno, tengo llamadas del público. Carolina Vega, San Mateo, considera aplaudible la actuación del IEM en la pasada elección porque permitieron que hubiera cambios de gobierno en municipios como Huixquilucan o Naucalpan. Es donde ganó el PRI hace tiempo y hoy el PAN se quedó a cargo. Sí, cierto. Sí, cierto, estos municipios no, pero Huixquilucan lo tenía el PRI y Naucalpan lo tenía el PRI. Algo muy interesante, agradezco el comentario de Carolina. De la señora Carolina, pero finalmente no es un logro del instituto, es un logro de los electores. Ahorita estos casos dos que ella menciona son conocidos porque son municipios grandes por la importancia que tienen para el Estado de México, incluso para la región centro del país, pero más de 40 municipios en el Estado de México tuvieron alternancia, Raimundo, y no me parece un asunto menor. Finalmente los electores estamos entendiendo que sí tenemos esa capacidad, ese poder de determinar, de decidir y eventualmente de exigir. Yo estoy muy entusiasmado con este resultado en ese sentido, porque creo que nos hace falta como electores aprender a reconocer la valía que tenemos, la importancia de nuestra participación, y no solo en las urnas, sino después en la exigencia, en el seguimiento puntual. Todas las personas que ahora fueron electas como integrantes de los ayuntamientos y los diputados y diputadas del Estado de México son reelegibles. Ahora sí, tienen esa posibilidad de ser para el próximo periodo. Entonces, yo estoy seguro de que serán muy cuidadosas y cuidadosos, que serán muy puntuales en cumplir con los compromisos adquiridos, porque estamos atentos. Yo creo que por eso Irma Maldonado de Cerro Gordo le pedimos al consejero presidente instruya para que hagan conteo en Ecatepec. Todo el mundo habla del hartazgo del PRI en el municipio y se me hace ilógico que haya arrasado. Yo creo que por eso habla doña Irma, porque pues que ganó el PRI en Ecatepec, El PRI lo tenía así de ahí ese Rubiel Ávila, sí es cierto, y ganó. Pues yo creo que por eso algo ha de saber doña Irma de este tema, decir si este cuate ganó, ¿se puede reelegir? Te decía al principio, es un asunto de que es difícil que todos quedemos absolutamente satisfechos de los resultados. De lo que sí podemos estar seguros es de que el Instituto
Electoral del Estado de México propició las condiciones para que hubiera una equidad, una contienda con el piso parejo al menos, ¿no? Es la parte que nos tocaba de propiciar condiciones de que todos los partidos políticos tuvieran voz y participación en nuestros consejos distritales y municipales, en los representantes de los partidos políticos. Finalmente, esto es un trabajo que se logra con la participación de cientos de miles de personas en el Estado de México, y no solo funcionarios del instituto, también los partidos políticos, sus candidatos, sus promotores, sus activistas, sus representantes. A mí me parece que en ese sentido es muy plausible el resultado, porque nos habla de que es así, participando, como podemos eventualmente mejorar. Una gran experiencia, iba a decir ensayo, pero no fue ensayo, una gran experiencia, pero lo que viene próximamente, repito, por la importancia, la trascendencia de la entidad de la que está al frente el licenciado Pedro Zamudio, creo que va a tener mucho que comentarse y mucho que verse. Hay temas importantes que están pendientes: la integración de un servicio profesional electoral a nivel nacional, avanzar en los asuntos de género, que fue todo un tema durante este proceso electoral. Hay muchos temas. Afortunadamente, creemos en el Instituto Electoral de Estado de México, tenemos mucho que hacer y ganas de hacerlo. Ojalá lo podamos seguir platicando, si lo permite el licenciado Pedro Zamudio. Un gusto tenerlo aquí en cabina. Estoy a sus órdenes y muchas gracias a ustedes.